En otras ocasiones les he dicho, queridos hermanos y hermanas, que en tiempos de Jesús habían doctores de la ley, habían sumos sacerdotes, habían escribas, habían fariseos, y toda esta gente era experta en religión, experta en la Torá, pero Jesús no llamó de esta gente. Jesús quiso llamar a gente que estaba trabajando incansablemente en lo material a orillas del lago de Galilea. Justamente esto es lo que este día nos presenta el Santo Evangelio. Veamos por favor Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículos 1 al 7, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el Alfeo, y Tadeo. Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Este evangelio que hemos escuchado nos presenta justamente que el Señor llama a 12 apóstoles con la intención de restaurar al pueblo de Israel y aplicar los 12 apóstoles a las 12 tribus de Israel. Porque la gente andaba como ovejas sin pastor. Y llama a Jesús a los 12 apóstoles, cimientos de la iglesia, cimientos del cristianismo, cimientos de la espiritualidad. Yo quisiera invitarles a destacar 3 elementos magistrales de Jesús con esta primera comunidad de los apóstoles. Lo primero que descubrimos en este grupo fue la escandalosa tolerancia de Jesús. Jesús tolera a Pedro, que llegó a negarle por 3 veces que no le conocía. Por tanto, niega a Jesús y reniega de su fe, pero el Señor no lo echó, lo toleró. El Señor tolera a Santiago y Juan, que él mismo les puso el apodo de Boanerges, hijos del trueno, agresivos, violentos, de mecha corta. Pero el Señor no los echa. El Señor tolera a Judas. Le robaba lo que echaban en la bolsa de dinero, y el Señor sabía que le iba a traicionar, que le iba a vender por 30 monedas para que le mataran. Qué lindo, el Señor le tolera. El Señor tolera a Tomás, el que no creyó a pesar de tantos milagros, a pesar de tantos discursos, a pesar de la misericordia del Señor. No creyó, sino que necesitó hasta el final para hacer su confesión de fe. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, debe quedar claro que no hay ningún achaque
que te impida el acercarte al Señor y dar su servicio. El Señor fue escandalosamente tolerante con sus discípulos, con sus apóstoles. Segundo, ¿qué les enseñó? Obvio, les enseñó sobre Dios. Y les dijo, quien me ve a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos una sola cosa. Pero también les enseñó que sus tres grandes prioridades en este mundo fue la alimentación, y por eso dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Les enseñó la importancia de la salud, y por eso levantó a los paralíticos, dio la vista a los ciegos, curó leprosos. Les enseñó la importancia de las relaciones humanas, a tal grado que les dijo, si vas a presentar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene quejas contra ti, deja la ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano, y después presenta la ofrenda al altar. Pero Jesús les enseñó algo tan grande, tan extraordinario, y les enseñó a servir. Y les dijo, el que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos. Y agrega, no he venido para ser servido, sino para servir. Pero el gesto instructivo, el gesto formador, el gesto que no debemos descuidar como discípulos o como apóstoles del Señor, es lo que hizo en la última cena. Levantarse de la cena, tomar una toalla, ceñírsela a la cintura, agarrar un guacal con agua y empezar a lavar los pies a sus discípulos. Trabajo de esclavo para hacer realidad lo que ya había dicho el apóstol Pablo. Filipenses en el capítulo 2. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se anonadó y pasó por uno de tantos. Fíjate, siendo un esclavo. Eso es lo que el Señor quiere de apóstoles. No que se impongan, no que mangoneen, sino que sirvamos. Lavó los pies a sus discípulos y les dice, si yo que soy el Señor y el Maestro he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Servir, determinante, fundamental en el seguimiento del Señor. La segunda cosa que el Señor les exige es fe inquebrantable. En muchas ocasiones les dijo, pero qué cobardes son ustedes, hombres de poca fe. Y en otra parte les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, serían capaces de mover montañas. Y la carta a los hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Nazaret no hizo muchos milagros porque a la gente le faltaba fe. Jesús quiere que sus apóstoles, que sus seguidores, seamos hombres y mujeres del talante de la Santísima Virgen María. La mujer que dialoga con el Señor, cree en Él para decirle, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y si acaso durante nuestro caminar, durante nuestra marcha en este o aquel ministerio,
en este o aquel movimiento, en esta o aquella parroquia, aquí nos toca como Tomás, que probablemente por años hemos caminado dentro de una parroquia y todavía estamos frágiles en fe. Esto le pasó a Tomás. Lo lindo es que el Señor, después de resucitar, se le aparece a Tomás y le dice: Tomás, mete tus dedos en los agujeros de los clavos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y dice la Biblia que Tomás suelta su gran confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Que el Señor nos dé la gracia de convencernos, persuadirnos y llegar a decir como Tomás: Señor mío y Dios mío. O mucho mejor, como Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.